Una casa no es solo un conjunto de paredes, techos y muebles, dice el Papa León XIV, es el primer templo que Dios nos confía para custodiar lo sagrado. Cuando cerramos la puerta de nuestro hogar, no solo dejamos afuera el ruido del mundo, sino que también sellamos un espacio que debería estar lleno de luz, de oración, de armonía. Pero con frecuencia, esa luz se apaga sin que nos demos cuenta. Algo cambia. El aire se vuelve pesado. El silencio ya no es paz, sino tensión. Y lo más sutil es que muchas veces no sabemos por qué. El Santo Padre nos invita hoy a mirar de nuevo nuestras casas, no con los ojos del cuerpo, sino con los del alma. Porque así como el cuerpo puede enfermarse sin síntomas visibles, también un hogar puede debilitarse espiritualmente aunque todo parezca normal por fuera. Y no siempre es el pecado abierto o las malas decisiones lo que lo oscurecen, sino la presencia de objetos, de símbolos, de huellas que, sin saberlo, impiden que Dios habite plenamente en nuestro interior y en nuestras paredes. ¿Cuántas veces hemos sentido que orar en casa es más difícil que en la iglesia? O que la serenidad se rompe con facilidad, que el descanso no llega, que las discusiones aparecen sin motivo. El Papa León XIV nos recuerda que nuestro entorno moldea nuestro espíritu, y que lo que permitimos entrar en nuestra casa, también entra en nosotros. El demonio no siempre grita, enseña el Papa. A veces entra como adorno, como recuerdo, como algo curioso, y se instala en el rincón más tranquilo de tu hogar. Esta reflexión no busca asustar, sino despertar. Despertar esa mirada interior que nos permite discernir, porque no todo lo que es bello a los ojos, lo es al alma. Este primer paso, dice el Papa, es mirar con humildad, hacer una pausa y observar qué hay colgado en tus paredes, qué tienes sobre tus estanterías, qué música suena sin que pienses en sus letras, qué objetos heredaste sin saber su historia espiritual. Todo objeto lleva una carga, a veces de fe, a veces de dolor, a veces de rebelión. Y si deseamos que Dios habite en plenitud, necesitamos preparar una casa que lo acoja. No se trata de volvernos supersticiosos, sino de ser profundamente conscientes, porque donde habita Dios, florece la vida, pero donde se le impide entrar, se apagan las lámparas del alma. Hoy el Papa León XIV nos llama a emprender un camino de revisión espiritual de nuestro hogar, no con juicio, no con miedo, sino con amor. Con ese amor que desea que cada habitación respire fe, que cada objeto hable de esperanza, que cada rincón invite al Espíritu Santo. Y para eso en este mensaje íntimo y pastoral, nos revelará 5 objetos que pueden impedir la presencia de Dios en tu hogar, y que tal vez ya están ahí, sin que lo sepas. No todo lo que entra en una casa lo hace por la puerta principal. Algunas presencias, aunque no tengan cuerpo ni rostro, se instalan en el alma del hogar sin que lo notemos, y lo hacen a través de objetos que a primera vista parecen inofensivos, pero que llevan consigo una historia, una carga, una intención. El Papa León XIV nos enseña que el mundo espiritual no es una metáfora ni una superstición, es una realidad profunda, invisible pero activa. Y así como la Eucaristía contiene la presencia real de Cristo en algo tan sencillo como el pan, también hay objetos que portan presencias contrarias a Dios, aunque parezcan tan simples como una estatua, un símbolo o una imagen decorativa. Vivimos en una época en la que se nos ha enseñado a ver todo con ojos racionales, pero la fe no se limita a lo que se puede tocar o medir. Hay cosas que tocan el alma sin rozar la piel, y así una cruz puede traer paz, y un símbolo extraño puede traer oscuridad. Algunos objetos abren puertas que el alma debe mantener cerradas, advierte el Papa León XIV. ¿Y cómo lo hacen? Con su forma, con su historia, con la intención de quien los creó, porque detrás de cada objeto hay una energía, una huella, un propósito. Y si ese propósito se opone a la luz, aunque lo coloquemos en el lugar más hermoso de la casa, lo que irradiará será sombra. A veces son recuerdos de viajes, a veces son regalos sin discernimiento, a veces son modas decorativas que repiten sin saber lo que significan. Un atrapasueños que para algunos es solo adorno, pero que en su origen invoca fuerzas que nada tienen que ver con el Evangelio.
Un Buda sonriente en la entrada, una figura egipcia en la sala, una mano con símbolos cabalísticos sobre la cama. Todo eso habla, y lo que dice puede estar negando a Cristo. Esto no es fanatismo, es lucidez espiritual. Así como cuidamos lo que comemos para no dañar el cuerpo, también debemos cuidar lo que traemos al hogar para no dañar el alma. Hay cosas que, aunque estén quietas, transmiten un mensaje continuo al corazón, y ese mensaje puede ser un susurro de consuelo, o una voz que confunde, divide, endurece. El Papa León XIV insiste: no llenes tu casa de cosas mudas que ensordecen la fe. Una imagen de la Virgen en el comedor, un crucifijo en la habitación, un rosario junto al lecho. Estos objetos no solo decoran, bendicen, no solo están, acompañan, y nos recuerdan que Dios está presente. Pero cuando esa presencia se sustituye por símbolos que no vienen del cielo, la conexión con lo divino se debilita. No porque Dios no quiera estar, sino porque nosotros no le dejamos espacio. Este es el momento para preguntarse: ¿mi casa refleja mi fe o mi confusión? ¿Las cosas que me rodean ayudan a mi oración o la enfrían? Mis hijos, al mirar lo que hay en las paredes, sienten que están en un hogar cristiano o en un lugar neutro, sin rostro, sin alma. A veces un solo objeto basta para contaminar todo el ambiente, y aunque no lo veas, tu espíritu lo siente. El insomnio inexplicable, los nervios constantes, la falta de diálogo, la pérdida de paz, pueden tener su origen en algo tan sencillo como una figura decorativa con raíces espirituales oscuras. El Papa nos llama a despertar, a mirar con verdad, a no aceptar en nuestro santuario doméstico aquello que jamás aceptaríamos en un altar, porque el hogar, bien lo dice él, es el primer altar donde la familia se encuentra con Dios. El primer objeto que el Papa León XIV nos llama a reconocer y retirar son las figuras o símbolos esotéricos. Muchos de ellos llegan a nuestras casas con formas bellas, tallados finos, colores brillantes. A veces los traemos como recuerdo de un viaje, otras veces como regalo de alguien bien intencionado, o simplemente porque estaban de moda. Pero su belleza exterior no siempre refleja pureza espiritual. De hecho, algunos de estos símbolos son antiguos canales de invocación, portales simbólicos utilizados en prácticas ocultistas, rituales de otras religiones o caminos contrarios al Evangelio. El Papa lo dice con claridad: donde hay símbolos que niegan la luz de Cristo, la oscuridad encuentra refugio. Figuras como Buda, Shiva, Ganesha, ídolos egipcios o prehispánicos, estatuas de dioses paganos, dragones protectores, máscaras tribales, tótems, mandalas, pentagramas, cartas del tarot, el ojo turco o la mano de Fátima. Todos ellos, aunque hoy circulen como si fueran parte del arte o la decoración, nacieron como elementos espirituales con un propósito que muchas veces choca frontalmente con la fe cristiana. No son inocentes, no son neutros, y el hogar de un cristiano no puede estar dividido entre la luz y las sombras, porque cuando convivimos con símbolos de otras espiritualidades, sin discernimiento ni propósito de evangelización, corremos el riesgo de invitar al enemigo a sentarse en nuestra mesa. Y no hay lugar para dos señores. Si tu corazón es de Cristo, que lo sea también tu casa, proclama el Papa. El problema no está en el objeto en sí, sino en el espíritu que representa. Y cuando estos objetos están en nuestras paredes o estantes, pueden ser como ventanas abiertas hacia realidades invisibles que no comprendemos del todo, pero que actúan. No se trata de tener miedo, se trata de tener fe y claridad. Muchos se aferran a estos objetos por sentimentalismo. Me lo trajo mi abuela, lo compré en un viaje muy especial, siempre estuvo en la casa. Pero el Papa nos recuerda que el amor verdadero se demuestra en la obediencia a la luz, y si algo, por bello que sea, impide la bendición, debe irse. Esta renuncia no es pérdida, es liberación, es vaciar el espacio para que el Espíritu Santo lo llene, es cerrar puertas para que entre el sol de Dios sin obstáculos, es tomar la decisión de que todo lo que habita en nuestro hogar esté al servicio de la gracia. El Papa León XIV propone hacer un recorrido por cada habitación, sin prisa, con el corazón abierto, y preguntar con sinceridad: ¿qué dice este objeto? ¿A quién honra?
¿Qué energía trae? Y si la respuesta no es Dios, entonces la respuesta ya está clara. Hay quienes, al deshacerse de estos símbolos, experimentan una paz que no sabían que les faltaba, una ligereza en el ambiente, un silencio más profundo, un descanso más pleno, porque al final, el alma sabe cuándo está siendo respetada y cuándo no. Así, con este primer paso, comenzamos a preparar el camino para que el Señor vuelva a caminar por nuestra casa sin tropezar con símbolos ajenos a su reino. Y cuando eso sucede, la luz no solo entra por las ventanas, brota desde dentro. El segundo objeto que el Papa León XIV nos exhorta a examinar en nuestros hogares es el arte blasfemo o irreverente, que hiere lo sagrado, confunde los sentidos y mancha el alma. El arte es una de las expresiones más profundas del ser humano. Puede elevarnos, conmovernos, acercarnos a lo eterno, pero también puede profanar, degradar y trivializar lo divino. El problema no es el arte en sí, sino la intención y el mensaje que transmite. Y el hogar, como espacio de formación espiritual y lugar de descanso del alma, debe cuidarse de las imágenes que proyecta. El Papa León XIV ha dicho: hay cuadros que no son ventanas al cielo, sino espejos de oscuridad, y sin darnos cuenta, los colgamos sobre nuestras camas. ¿Cuántas veces, en nombre de la estética o la modernidad, aceptamos en nuestras casas representaciones que se burlan de la fe, imágenes distorsionadas de Jesús, caricaturas ofensivas de la Virgen, cuadros llenos de violencia o erotismo disfrazado de vanguardia? Todo eso, aunque se camufle de arte, corrompe la mirada espiritual, porque lo que contemplamos también nos forma. El arte influye en los niños, en los ancianos, en los corazones que todavía están aprendiendo a ver. Una imagen puede grabarse más hondo que 1000 palabras, y si esa imagen siembra confusión, burla, desorden o sensualidad, su huella será duradera, aunque parezca un simple adorno. El Papa invita a todos los fieles a hacer un examen honesto. ¿Qué hay colgado en tus paredes? ¿Qué ves todos los días al despertar? ¿Qué imágenes contemplan tus hijos mientras comen? ¿Invitan a la oración o a la distracción? ¿Te acercan a lo divino o lo trivializan? El hogar debe ser escuela de belleza auténtica, esa belleza que no es solo estética, sino luminosa, que no solo agrada los ojos, sino que toca el corazón, y para eso hay que hacer espacio, espacio para lo sagrado, para lo que eleva, para lo que inspira a amar más y mejor. El Papa León XIV recuerda que la belleza verdadera nunca ridiculiza lo santo. El arte que proviene del espíritu siempre honra, nunca hiere. No hay contradicción entre belleza y fe. Lo que hay, muchas veces, es una falta de discernimiento entre lo que embellece el alma y lo que solo deslumbra los sentidos. Por eso el llamado es claro: retirar de nuestros hogares toda forma de arte que degrade, que confunda, que dañe, especialmente si toca lo sagrado sin reverencia, porque cada imagen que permitimos mirar cada día es una semilla que se planta en el corazón, y si sustituimos esas imágenes por otras que reflejen el rostro de Cristo, la ternura de María, la dignidad de los santos, entonces poco a poco, esa belleza empezará a transformar también nuestro interior. El alma se acostumbra a lo que contempla, y el hogar se convierte en espejo de esa contemplación. Cuida lo que adorna tus paredes, porque también adornará tu alma, enseña el Papa. Una casa decorada con respeto por lo sagrado no solo honra a Dios, se convierte en una extensión del cielo. Hay un enemigo silencioso que se ha instalado en casi todos los hogares. No es una estatua ni un símbolo pagano, no lleva apariencia amenazante. Al contrario, brilla, entretiene, informa. Es la tecnología sin espíritu, aquella que se usa sin medida y sin sentido, y que transforma nuestros espacios sagrados en centros de distracción, aislamiento y ruido. El Papa León XIV lo advierte con firmeza: allí donde todo suena, Dios ya no puede hablar, no porque Él no quiera, sino porque nuestros oídos están llenos de otras voces, voces que opinan, venden, gritan, dividen, y en medio de ese tumulto, la palabra de Dios queda silenciada. Televisores encendidos todo el día, celulares que nunca se apagan, música con mensajes vacíos, contenido constante que interrumpe la convivencia, y redes sociales que reemplazan el diálogo cara a cara. Todo eso, sin equilibrio,
impide que la gracia circule en el hogar, porque el exceso de estímulos exteriores apaga la vida interior. El hogar debería ser un lugar donde la paz se respira, donde el silencio no incomoda, donde se puede orar sin interrupciones. Pero hoy, muchas casas han dejado de ser templos y se han convertido en pantallas. Pantallas en la cocina, en el baño, en el dormitorio. Pantallas que nos distraen de la presencia del otro, y aún más grave, que nos distraen de la presencia de Dios. El Papa nos invita a recuperar el silencio, no como ausencia de sonido, sino como presencia de lo esencial, porque en el silencio se revela la verdad, en el silencio habla la conciencia, en el silencio escucha el alma. No tengas miedo de apagar el mundo por un rato, dice el Papa. Dios espera en ese instante en que todo calla. Esto no significa rechazar la tecnología, sino santificarla, usarla con discernimiento, establecer límites, crear momentos sagrados donde ningún aparato interrumpa la conexión con lo eterno. Una comida sin celulares, una noche sin televisión, un rincón sin pantallas, donde se pueda rezar, una hora al día dedicada al alma. Pequeñas decisiones que devuelven el alma a la casa. Hay contenidos que alimentan, misas transmitidas, música sacra, conferencias espirituales, pero hay otros que ensucian, y la clave está en discernir, en no permitir que el entretenimiento se convierta en ídolo. El Papa León XIV hace un llamado fuerte: cuando la pantalla reemplaza el rostro del otro, el amor se enfría. Cuando el ruido reemplaza el silencio, la oración se disuelve. Cuando la imagen reemplaza la palabra, se cierra el oído del corazón. Por eso, si deseamos que Dios habite nuestra casa, debemos abrirle un espacio que no sea interrumpido por notificaciones, mensajes o sonidos sin sentido. La tecnología no es enemiga de Dios, pero sí puede serlo si la usamos sin alma. El hogar necesita tiempo para lo eterno, y eso solo se logra cuando apagamos lo temporal. Hoy, quizás, el acto más espiritual que puedes hacer en tu casa es apagar algo y encender tu alma. En cada estante, en cada mesa de noche, en cada rincón del hogar, hay palabras esperando ser leídas, y esas palabras tienen poder, poder para construir, para iluminar, para acercar a Dios, pero también poder para confundir, para endurecer, para sembrar dudas que enfrían el alma. El cuarto objeto que el Papa León XIV nos pide examinar con valentía son los libros y textos que alejan de la fe. Muchos hogares cristianos, sin darse cuenta, están llenos de páginas que niegan, ridiculizan o distorsionan lo sagrado. Novelas que banalizan la sexualidad, ensayos que atacan la existencia de Dios, cuentos que presentan la magia y la superstición como algo deseable, o libros de autoayuda que suplantan la gracia con fórmulas vacías de espiritualidad. El Papa es claro: no alimentes tu alma con palabras que niegan la palabra. Cada libro que entra en tu casa es una semilla, y así como cuidamos qué comida damos a nuestros hijos, también debemos cuidar qué pensamientos dejamos que entren en su mente y su corazón, porque lo que se lee, forma, y lo que se repite, transforma. No se trata de censurar, se trata de discernir. No todo lo que es bestseller nutre el alma, no todo lo que es profundo es verdadero, y no todo lo que entretiene, edifica. Hay libros que, tras una apariencia de sabiduría, enseñan el relativismo, la autosuficiencia, el rechazo a la cruz, que niegan el pecado, trivializan el mal, exaltan el ego, y esos libros, aunque no griten, susurran mentiras que pueden ir desplazando lentamente la fe. El Papa León XIV invita a revisar nuestras bibliotecas con ojos nuevos, a mirar no solo los títulos, sino los mensajes, a preguntarnos: ¿este libro fortalece mi esperanza? ¿Esta lectura me acerca a la verdad? ¿Este autor habla desde la luz o desde la sombra? Muchos católicos hoy han reemplazado la palabra de Dios por voces del mundo, y luego se preguntan por qué su fe se debilita, por qué su oración se apaga, por qué ya no encuentran consuelo en el Evangelio. La respuesta está, muchas veces, en lo que han leído y en lo que han dejado de leer. El Papa propone un acto de reparación: colocar la Biblia en el centro del hogar, no como adorno, sino como alimento, y sustituir cada libro que aleja de Dios por uno que lo revele. Vidas de santos, reflexiones espirituales, textos que enseñen a amar, a perdonar, a esperar, lecturas que despierten el deseo de lo eterno. No todo lo impreso merece ser leído, enseña el Papa.
Y no todo lo que lees sin fe te deja igual, a veces te deja más lejos de la verdad de Cristo. Haz un gesto concreto, toma un libro de tu casa y léelo a la luz del Evangelio, y si sientes que contradice, que hiere, que confunde, entonces esa página no merece tu alma, porque una casa no se construye solo con ladrillos, se construye con palabras, y que esas palabras sean de vida, no de confusión. No todos los objetos que impiden la presencia de Dios en el hogar son evidentes. Algunos no tienen símbolos esotéricos, ni imágenes blasfemas, no hacen ruido, no emiten luz, no llaman la atención, pero guardan en su interior una herida, una historia que no fue cerrada, una espina que sigue clavada en el corazón. El Papa León XIV los llama recuerdos de dolor no sanado, cartas de quien nos traicionó, regalos de relaciones rotas, fotografías que evocan abandono, pérdida, fracaso, ropas, objetos personales o recuerdos materiales que nos atan al resentimiento o al vacío. Todos estos elementos, aunque parezcan inofensivos, mantienen viva una herida que Dios quiere sanar. El Santo Padre nos recuerda, Dios no habita en el rincón donde el rencor se ha hecho nido. Cuando conservamos objetos que nos atan al pasado sin redención, es como si dejáramos una puerta abierta a la tristeza, al enojo, al miedo, y esa puerta, tarde o temprano, deja entrar la oscuridad, porque el enemigo se alimenta del dolor no entregado, del perdón no concedido, de la herida que seguimos acariciando en secreto. Esos recuerdos se transforman en anclas invisibles, nos impiden avanzar, y también impiden que la gracia fluya libremente en el hogar. El Espíritu Santo es como un río. No puede correr si hay piedras que bloquean su paso. Tienes objetos que no puedes mirar sin que tu corazón se cierre. Tienes un cajón que no puedes abrir sin que broten lágrimas amargas. Guardas algo que juraste nunca tirar, aunque te haga daño. El Papa León XIV nos invita a hacer un acto de libertad, un acto de sanación profunda, liberar esos recuerdos para que el alma respire. Esto no es despreciar la memoria, es purificarla, no es negar el pasado, es permitir que Dios lo redima. Cada objeto tiene un eco, y si ese eco no es paz, si no trae ternura, si no edifica, entonces no es de Dios. Hay personas que tras desprenderse de estos recuerdos, experimentan una paz inesperada, como si algo invisible se hubiera levantado de su pecho, porque en ese gesto, no solo se libera un espacio, se libera el alma. El Papa sugiere que antes de desechar estos objetos, se recee una oración de perdón, una entrega a Dios de ese episodio, de esa persona, de ese dolor, y luego, con amor, dejarlos ir, no como quien olvida, sino como quien sana. Un hogar lleno de recuerdos que sangran no puede ser un templo de sanación, dice el Papa, pero uno que ha aprendido a entregar el pasado a Dios, se convierte en tierra fértil para la esperanza. Hoy, abre ese cajón, mira con los ojos del alma, y pregúntate, ¿esto me une al amor, o me ata al resentimiento? Lo que no te ayuda a amar, tampoco ayuda a que Dios habite en tu casa. Haz espacio para la gracia, haz lugar al perdón, y verás cómo la presencia de Dios empieza a sentirse, incluso en el aire que respiras. Después de identificar los objetos que impiden la presencia de Dios en nuestro hogar, el Papa León XIV nos invita a dar un paso más profundo, la limpieza espiritual del espacio donde vivimos, así como barrer el suelo o ventilar una habitación, es parte de la higiene cotidiana. También lo es revisar qué energías, qué memorias y qué signos llenan nuestras paredes, nuestros muebles, nuestras estanterías. Pero esta limpieza no se hace con escobas ni detergentes, se hace con discernimiento, con oración y con un deseo sincero de invitar a Dios a reinar en cada rincón. El Papa dice, una casa no se purifica solo cuando se limpia, sino cuando se consagra. Consagrar el hogar significa reconocerlo como un espacio sagrado, como un terreno donde debe florecer la paz, el perdón, la presencia de Dios. Y para que eso ocurra, a veces es necesario vaciar, soltar, romper ataduras invisibles que nos roban la serenidad sin que lo notemos. El primer paso es mirar con ojos nuevos, caminar por cada habitación como si la vieras por primera vez, preguntar en tu interior, ¿este objeto me acerca o me aleja de Dios? ¿Esta imagen me serena o me inquieta? ¿Este rincón invita a la oración o es territorio de confusión? El segundo paso es actuar con valentía.
No basta con identificar, hay que tomar decisiones, y muchas veces, esas decisiones duelen, porque están ligadas a recuerdos, a afectos, a costumbres. Pero como enseña el Papa, lo que te ata, aunque te parezca tierno, no te deja volar hacia Dios. Luego viene el acto espiritual, la oración de bendición del hogar. No se trata de un rito frío, sino de una súplica viva, un momento íntimo, donde se declara, Señor, esta es tu casa, entra, quédate reina. Puede hacerse con agua bendita, con una vela encendida, con la Biblia abierta. No importa tanto la forma, como la intención del corazón. El Papa León XIV sugiere bendecir cada habitación, con palabras sencillas, en el nombre de Jesús, que este lugar sea paz. Espíritu Santo, habita en este rincón, que esta cama sea descanso para el cuerpo y para el alma, que ninguna sombra permanezca donde la luz de Cristo entra. Es una liturgia del amor, una oración caminada, una purificación, que no solo limpia objetos, sino que sana historias, transforma vínculos, despierta fe. También es recomendable entronizar una imagen sagrada, en el centro del hogar, un crucifijo, una imagen de la Virgen, una Biblia abierta en el Salmo 90, y algo que recuerde constantemente, que ese lugar está habitado por la presencia de Dios, algo que hable sin palabras, algo que, con solo mirarlo, lleve el alma a elevarse. No hay hogar demasiado herido, que no pueda ser sanado, no hay casa tan oscura, que no pueda ser iluminada, pero para eso, hay que invitar a Cristo a pasar, y dejarlo quedarse. Haz de tu hogar un altar, haz de cada objeto un testigo de tu fe, haz de cada gesto cotidiano, cocinar, conversar, dormir, una oración silenciosa, porque cuando el amor habita una casa, no hacen falta milagros, la casa misma se convierte en uno. Después de retirar los objetos que oscurecían el alma del hogar, muchos fieles comenzaron a compartir sus experiencias, relatos sencillos, cotidianos, pero profundamente espirituales, testimonios de personas que no solo limpiaron su casa, sino que abrieron una puerta al cielo. El Papa León XIV ha recibido cartas, audios, correos, incluso visitas, de quienes se atrevieron a actuar con fe, y sus palabras tienen algo en común: mi hogar es otro, y yo también. Una madre de 3 hijos contó que, tras retirar del salón una gran estatua esotérica heredada, sus hijos comenzaron a dormir mejor, la tensión en casa disminuyó, la oración familiar, que antes parecía forzada, volvió a fluir con naturalidad, y lo más impactante fue lo que dijo su hijo menor una noche: mamá, ahora aquí se siente que Dios nos escucha. Un joven, que vivía solo, tomó la decisión de revisar todos los libros y objetos que tenía en su apartamento. Descubrió que conservaba muchas cosas que le recordaban relaciones rotas, errores, excesos. Decidió hacer una caja con todo ello y llevarla a la parroquia. El sacerdote le ayudó a bendecir el lugar. Esa misma semana, después de meses de ansiedad, durmió por primera vez con paz profunda. No sabía cuánto peso cargaba hasta que lo solté. Otra mujer relató que su esposo, alejado de la fe desde hacía años, cambió su actitud, tras que ella retirara imágenes irreverentes del dormitorio. Colocó en su lugar una imagen del Sagrado Corazón y un rosario. Pasaron semanas en silencio, hasta que una noche, él se arrodilló solo frente a la imagen, y lloró. Después de años sin confesión, pidió ayuda para volver a los sacramentos. Algo cambió en la casa, dijo, y algo cambió en mí. No es magia, es gracia, gracia que espera espacio, gracia que necesita un terreno fértil, gracia que no se impone, pero que actúa cuando se le abre la puerta. El Papa León XIV lo explica con una imagen hermosa: cuando quitas lo que no da vida, la luz no entra, brota. Muchas veces buscamos cambios en lo externo, más dinero, más orden, más oportunidades, pero olvidamos que el mayor milagro es tener un hogar donde el alma pueda respirar, donde el espíritu no está bajo ataque constante, donde se puede rezar sin obstáculos, donde se siente que hay algo más. Algunas personas han dicho que, después de purificar su casa, sus relaciones familiares mejoraron, menos discusiones, más ternura. Otros, que la tristeza sin causa se desvaneció, que la casa empezó a oler distinto, a sentirse distinta. Y lo más conmovedor, es que muchos coinciden en lo mismo: volví a sentir que mi casa era un refugio, no una carga. No todos los testimonios tienen grandes hechos extraordinarios. Algunos son simples,
como recuperar la costumbre de rezar en familia. Otros, más profundos, como sentir de nuevo el deseo de confesar, de perdonar, de comenzar de nuevo. Pero todos hablan de una misma realidad. Cuando permitimos que Dios vuelva a ser el dueño de nuestra casa se convierte en un anticipo del cielo. El Papa León XIV, Masillos, en su profunda sabiduría pastoral, concluye su mensaje con una verdad que resuena como un susurro eterno. Tu casa habla, aunque esté en silencio, dice quién eres, y también dice a quién esperas. Hay hogares llenos de objetos bellos, pero vacíos de amor. Hay casas perfectamente ordenadas, pero espiritualmente deshabitadas. Y también hay rincones humildes, sencillos, donde Dios se siente como en casa, porque allí se le abre la puerta cada día con fe, con ternura, con esperanza. El hogar, dice el Papa, no es solo un lugar donde vivimos, es un reflejo íntimo de lo que llevamos dentro. Y así como cuidamos nuestro corazón, también debemos cuidar lo que lo rodea, porque el alma necesita un espacio donde florecer, y ese espacio empieza por las paredes que habitamos. Quizás, tras escuchar este mensaje, descubras que tu casa necesita cambios, no cambios costosos, no renovaciones físicas, sino una transformación espiritual, una decisión valiente de dejar entrar la luz y despedir la sombra. El Papa propone gestos concretos para sellar este camino de purificación, hacer una oración de entrega en familia, consagrando el hogar al corazón de Jesús, colocar una vela encendida durante 1 hora al día, como signo de presencia divina, rezar juntos una vez a la semana, aunque sea un Padre Nuestro, escoger una habitación o un rincón y convertirlo en espacio sagrado, con una cruz, una imagen, un silencio, revisar cada cierto tiempo que entra al hogar, qué libros, qué música, qué palabras, qué intenciones, porque el enemigo no siempre entra con violencia, a veces lo hace con descuido, con rutina, con resignación, pero Dios solo entra si se le invita, y cuando se le abre la puerta, Él transforma todo. Un hogar consagrado es un lugar donde el cielo toca la tierra, enseña el Papa, y en un mundo lleno de ruido, de prisas, de heridas, necesitamos hogares que sean oasis, que sean templos, que sean abrazos. Él no pide perfección, pide disposición, no pide riqueza, pide disposición, no pide riqueza, pide corazón. El Papa León XIV concluye así: haz de tu hogar un altar, y verás cómo el incienso de tu vida sube hasta el cielo. No esperes a tener tiempo, ni a sentirte mejor, ni a que los demás cambien. Empieza tú, con un gesto, con un acto de fe, con una oración sencilla. Dios está esperando, y tu casa puede ser hoy mismo el lugar donde Él vuelva a nacer.